Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware este computador portátil Acer Aspire A31555G. Este video también sirve para la referencia A31555KG. Y siempre recordándoles que los videos están hechos por capítulos, incluido este, para que si gustan vayan al momento que quieren ver, al capítulo que quieren ver, pero de igual manera les recomiendo que miren todo el video y leer la descripción del video para que no queden dudas pendientes. Entonces les comento que para este ejemplo tenemos este equipo con las siguientes características. De procesador tenemos un Intel Core i5 de la octava generación, memoria RAM de 4 GB integrada y también tenemos otra memoria RAM de 4 GB en un slot. Esa memoria la vamos a cambiar para que miremos hasta cuánto nos soporta. Y tenemos un disco duro de 2.5 pulgadas de 1 TB en el cual tenemos instalado el sistema operativo en este equipo. Lógicamente que yo ya les he dicho que para instalar Windows 10 o Windows 11 en un disco duro ya no anda para estos tiempos. Entonces la idea es colocar una unidad de estado sólido en su puerto M.2. Entonces les explico más o menos todo lo que vamos a hacer. Vamos a mirar el proceso de desarmado, vamos a hacer la instalación o cambio de la memoria RAM, instalación de la unidad de estado sólido en el puerto M.2 y vamos a cambiar el disco duro por una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB. Después vamos a cerrar el equipo. Después vamos a encenderlo e iniciar Windows y ya estando en Windows mirar todo lo que se instaló, la memoria RAM, el almacenamiento y por último les voy a dar una conclusión de todo lo que se hizo en este equipo. Entonces para hacer todos esos cambios yo siempre recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo y eso lo hacemos es con el cursor que lo tenemos por aquí. Vamos hasta el menú inicio y aquí le damos clic derecho y nos va a aparecer este menú. Y vamos hasta aquí, hasta la parte donde dice apagar, pero antes de darle clic en apagar presionamos la tecla Shift, la tenemos ahí presionada y le damos el clic en apagar. Esto va a ser un apagado completo para que podamos hacer todo el trabajo bien hecho. Listo, ya se terminó de apagar. Se demora un poquito porque, como les comentaba, el sistema operativo está en el disco duro y los discos duros no son tan rápidos como las unidades de estado sólido, que es lo que vamos a colocar. Entonces, bueno, cerrémoslo y coloquémoslo en posición de desarmado. Bueno, ya tenemos el equipo aquí en posición de desarmado y primero les voy a indicar lo que vamos a utilizar para este equipo. Por acá tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB para cambiar el disco duro que, como les comento, tiene este equipo. Por acá en la parte izquierda tenemos una memoria RAM de 32 GB DDR4-3200, también la vamos a ensayar en su único slot. Y por acá tenemos unidades de estado sólido. Esta es una tipo SATA de 1 TB con factor de forma 2280, pero esta es una unidad de estado sólido tipo SATA. Y por acá tenemos también una unidad de estado sólido, pero esta es una NVMe con factor de forma 2280 para colocarla en el puerto M.2 y también es de 1 TB. Y por recordarles que todos estos dispositivos que ven aquí son los que a mí me han funcionado perfectamente y los recomiendo, y pues voy a dejar los enlaces de compra ahí en la descripción del video por si de pronto quieren adquirirlos. Recuerden que si compran desde esos enlaces están apoyándome en este canal. Entonces, bueno, vamos a retirar estas cositas de aquí y entonces les indico una de las herramientas que vamos a utilizar, que es un destornillador de estrella de 4 puntas, es mediano. Y por acá también tenemos la herramienta plástica para nosotros poder desarmar el equipo sin hacerle daño, sin dañar las pastas, y pues siempre es obligatorio tener una herramienta como estas. Entonces, antes de empezar con el desarmado, como siempre, vamos a repetir las recomendaciones de siempre, que son de que todos podemos hacer este proceso bajo nuestra propia responsabilidad. Si no se sienten capaces, es mejor que busquen a alguien con experiencia, porque si no podrían dañar algo.
Lo otro es utilizar la pulsera antiestática para no hacerle daño a los componentes internos del equipo. Yo siempre les comento que tengo un piso antiestático, por tanto puedo manipular el equipo así como ven con estas manos. Y también que acá abajo en esta parte coloquen una toalla, una franela, algo que proteja el equipo de las rayaduras de la mesa, porque a veces parece que estuviera limpio la mesa, pero no. De pronto por ahí nos aparece alguna esquirla chiquitica y nos raye la pasta de encima del equipo. Y por último comentarles de que siempre es conveniente actualizar la versión de la BIOS del equipo para no tener problemas de incompatibilidades. Entonces bueno, tenemos que sacar todos los tornillos que vemos a la vista. En este equipo no tenemos que tener ninguna consideración del largo de los tornillos, todos son iguales, por tanto los sacamos todos. Recuerden que si ven este icono es que estamos acelerando el video para que no perdamos mucho tiempo, por ejemplo, sacando tornillos. Entonces bueno, vamos a empezar retirando los tornillos. Listo, ya terminamos de retirar los tornillos. Ahora debemos levantar la pasta. Utilizamos la herramienta plástica y vamos a empezar por el lado de acá, de esta parte. Bueno, vamos a girar un poquito el equipo y aquí levantamos un poco. Ahí tenemos esta parte ya levantada, giramos un poquito el equipo y mientras levantamos vamos introduciendo, así como pueden darse cuenta. Listo, seguimos girando el equipo, siempre levantando, ya va subiendo. Por acá también ya abrió gran parte, por acá ya está abierto todo. Vamos a seguir girando. Se movió un poquito la cámara, pero bueno, ahí continuamos. Yo creo que esto, sí, miren, ya salió completamente. Bueno, vamos a girar el equipo para colocarlo nuevamente como estaba, para continuar con lo de adentro. Bueno, listo, quitamos la tapa y ya tenemos acceso a la parte interna del equipo. Entonces bueno, vamos a reconocer las partes que vamos a intervenir. Por este lado acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido. Por acá tenemos la ranura de memoria RAM que ya está ocupada, bueno, la vamos a cambiar. Y por acá tenemos el disco duro con su cable que también lo vamos a cambiar. Bueno, entonces para empezar a hacer todo eso, lo primero es desconectar la batería. Entonces para desconectar la batería pues la cogemos del lado de acá, desconectamos así, desconectamos del lado de acá y ahí ya quedó por fuera. Entonces primero que todo vamos con el reemplazo del disco duro. Para reemplazar ese disco duro lo que primero tenemos que hacer es, bueno, desconectar esta parte, pero no la podemos desconectar porque aquí está el adaptador de red Wi-Fi. Entonces primero ese lo desajustamos. Listo, ahora ya podemos levantar el seguro de aquí. El cable ya sale fácilmente y también para sacarlo tenemos que quitar este cable flex. Entonces levantamos en esta parte de acá también. Bueno, desconectemos aquí este adaptador de red Wi-Fi, lo vamos a pasar por acá arriba para que no nos haga estorbo y también desconectamos aquí, levantamos el seguro y sacamos este cable flex. Ahí ya queda más descubierto el disco duro. Entonces tenemos que sacar este tornillo de aquí, este de aquí, este de aquí y este de acá. Entonces bueno, este disco duro ya aquí sale fácilmente. Podemos quitar su conexión desde aquí, la apalanqueamos un poquito. Sí, listo. Entonces aquí ya metemos esta parte para no hacerle daño al conector. Listo. Ahora tenemos que quitarle esta lata a este disco duro. Le quitamos este tornillo de aquí, el de acá y también el de acá. Listo, ahora de esta forma lo levantamos hacia arriba, lo levantamos así
y asimismo colocamos la unidad de estado sólido. Entonces miramos que así queda su conexión y ahora nuevamente volvemos a colocar todos los tornillos. Listo, ahora sí miramos su conexión. Acá está el puerto de datos más corto y lo ubicamos así de esta manera. Entonces lo conectamos y ahí ya está listo para colocarlo. Colocamos así de esta manera que quede enganchando todos sus tornillos y lo ajustamos con todos sus tornillos, los 4, 1, 2, 3 y 4. Listo, ahora nuevamente levantamos aquí y con la ayuda de esta pinza colocamos ahí su conexión y la bajamos. Y colocamos su cable flex por si de pronto se les movió. Aquí trae las indicaciones de cómo conectarlo. Aquí está la MB, que quiere decir mainboard, y por acá tenemos el USB, que es a la tarjeta. Entonces conectamos la parte de acá, así, y luego conectamos la otra parte. Y ahora colocamos el adaptador de red Wi-Fi, sus cables los organizamos por donde estaban y hacemos su conexión aquí. Y después ya bajamos aquí y lo ajustamos como estaba antes. Y listo, ahí ya queda instalado la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Ahora vamos con el cambio de la memoria RAM. Entonces tenemos que sacar a esta, abrimos los seguros y esta memoria RAM ya sale. Entonces, para que lo sepan, aquí tenemos la memoria RAM y para que se den cuenta del tipo de memoria RAM que tenía, es una DDR4 2666 de 4 GB. Ahora tenemos la memoria RAM DDR4 3200, la colocamos así, más o menos esto entra como a unos 40 grados y después la bajamos hasta escuchar el clic. Ahí ya queda instalada. Ahora sigamos con la instalación de la unidad de estado sólido, pero primero les voy a comentar que por aquí tenemos dos tuercas, las cuales nos indican los factores de forma compatibles con este equipo, y por aquí está una de las tuercas que asegura el tornillo y aquí está el tornillo. Entonces, bueno, vamos a retirar este altavoz que está por aquí, lo colocamos para un lado, hacia acá, y nos damos cuenta que aquí está la tuerca. Vamos a retirar primero el tornillo para explicarles un poquito mejor, y aquí está la tuerca que la podemos sacar. Lo vamos a dejar ajustar y esta nos sirve para colocarla en este lado acá, por si tuviéramos una unidad de estado sólido con factor de forma 2242 y ya iría aquí en esta partecita y ya la ajustaríamos con el tornillo. Pero nosotros tenemos es una unidad de estado sólido 2280 con factor de forma 2280, entonces la dejamos en este puerto de acá. Solamente lo hice como por demostración. Bueno, vamos a colocarla esta por aquí y siempre la ajustamos un poquito para que no se vaya a salir el tornillo. Colocamos nuevamente el altavoz, era únicamente por mostrarles, y si van a utilizar la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 no es necesario sacar el altavoz, solamente es para sacar la rosca. Entonces, bueno, colocamos aquí, esto más o menos entra a unos 35 grados y bueno, la bajamos y colocamos su respectivo tornillo que la asegura. Listo. Y por último, nuevamente retornamos la corriente, o sea la batería, colocamos ahí, empujamos de un lado, empujamos del otro lado y listo, ahí ya queda conectada la batería. Bueno, ya tenemos todo instalado, ya tenemos acá la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 terabytes, donde estaba el disco duro. Para las personas que de pronto hayan conseguido el computador con unidad de estado sólido en el puerto M.2, pero no tienen
el cable, este cable para conectar un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, en la descripción del video voy a dejar los enlaces de compra de este cable en Amazon. Y bueno, por acá ya seguimos con la memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB en su único slot, que va a ser pareja con la memoria RAM integrada, que es de 4 GB, por tanto debería quedar con 36. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en el sistema. Y por acá ya tenemos también conectada ya la unidad de estado sólido NVMe en su puerto M.2 con factor de forma 2280 y es de 1 TB. Entonces bueno, hasta aquí ya está todo conectado, la batería también, y ya nos toca de cerrar el equipo colocando primero que todo su tapa. La colocamos ahí y después empezamos a presionar para que empiecen a sonar los clics, que se empiece a asegurar esta tapa, y después de esto ya podemos colocar sus respectivos tornillos. Listo, ya está cerrado todo. Entonces bueno, ahora vamos a colocar el equipo en posición para encenderlo y para continuar con este video. Bueno, ahora vamos con el encendido del equipo. Hay que tener en cuenta que cuando desconectamos la batería o hacemos un cambio de memoria RAM, por ejemplo, a veces los Acer se demoran más, pero bueno, eso lo vamos a mirar en esta ocasión para que se den cuenta cuánto más o menos toca esperar y no se vayan a asustar porque no les da imagen. Entonces bueno, les voy a colocar el tiempo apenas presione el botón Power y miramos a ver cuánto se demora. Listo, ahí ya lo presioné. El botón de encendido, mejor dicho el LED de encendido, ya se encendió y seguimos esperando a ver que nos dé imagen. También les comento que la unidad de estado sólido que yo instalé ya tiene un sistema operativo instalado, un sistema operativo Windows 10, para que podamos ver todo lo que instalamos. Ahí está corriendo el tiempo, esperemos un rato más. Listo, ya nos dio imagen, entonces eso quiere decir de que ya nos reconoció todo lo que instalamos. Ahora miramos cómo nos lo reconoce después de que haya iniciado Windows. Esperemos un momento más. Listo, ya apareció el escritorio. Vamos a subir un poquito el brillo. Ya está todo el brillo para que podamos mirar bien, aunque ahora vamos a hacer captura de pantalla para poderles explicar mejor todo lo que instalamos. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo Windows 10 para verificar todo lo que instalamos. Bueno, primero vamos a ver el almacenamiento. Básicamente vamos a entrar aquí a este equipo y por aquí tenemos la unidad de estado sólido NVMe que está instalada en el puerto M.2, que es de 1 TB. Entonces miren, aquí yo la coloqué toda para el sistema operativo. Recuerden que si ustedes tienen conocimiento pueden particionar, pueden hacer muchas cosas. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 TB y por aquí está habilitado pues para guardar cualquier cosa. También se debe formatear para utilizar. Y bueno, cerramos aquí y vamos a verificar lo de la memoria RAM. Le damos clic derecho por acá, le damos aquí en sistema y aquí nos indica las especificaciones del equipo, que por ejemplo tiene un procesador Intel Core i5 de la 8ª generación y que lo que nos importa más es la memoria RAM, que por aquí tenemos 36 GB. Bueno, vamos a mirar cómo nos reconoce todo eso. Cerramos aquí y vamos a abrir con el programa de AIDA64, que es el programa de diagnóstico que nos ayuda a entender mejor la situación de todo lo que instalamos más profundamente. Entonces bueno, primero vamos con el almacenamiento que está aquí. Después vamos a la parte donde dice ATA y primero que todo aquí nos indica que es una unidad de estado sólido que está en el puerto M.2, que es de factor 2280, 1 TB de almacenamiento, sus velocidades y su interfaz, que es PCI Express 3.0x4. Y ahora vamos a ver lo de la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Aquí nos dice que es de 2.5 pulgadas, que es un SSD o unidad de estado sólido, que su conexión es SATA 3 y por aquí está que es de 2 TB. Bueno, eso es lo que nos importaba ver
cuestión del almacenamiento, vamos a recoger esta parte aquí y vamos a mirarlo donde dice placa base. Después le damos aquí en SPD, que es lo que nos informa la memoria RAM que está conectada en el slot. La otra memoria RAM integrada no nos la muestra por esta parte, pero sí por otro lado ya la vamos a mirar. Entonces, bueno, verificamos que es la Samsung DDR4 3200, es de 32 GB, SODIMM, que es un módulo de memoria RAM. Y vamos a mirar acá en chipset cuánto es lo máximo de frecuencia que reconoce. Entonces aquí es donde nos dice que lo máximo en frecuencia nos reconoce hasta la DDR4-2400. Ahora dirán que yo le coloque una más alta, ella se baja a esta velocidad. Y por acá está algo muy importante que nos dice que el modo activo del momento es el Dual Channel, porque lógicamente tenemos dos módulos de memoria RAM, el cual uno es de 4 GB y el otro es de 32. No importa si las capacidades son distintas, el todo es que haya dos memorias RAM y quizá que sean de 2400, eso sería mucho mejor. Pero bueno, esta parte ya queda clara. Vamos acá en placa base, vamos aquí en equipo DMI y miramos aquí los dispositivos de memoria. Vamos a mirar el canal A, que aquí es donde está la memoria RAM de 32 GB, que ella es DDR4 3200, pero como les comentaba, ella se baja a lo que el equipo le pida, que es la DDR4-2400. Ahora vamos a mirar el otro módulo, el otro canal B, y aquí están las 4 GB y esta, imagínense, es una memoria RAM DDR4 2667, la integrada, pero como su procesador no sube hasta esta frecuencia, ella se baja a 2400. Entonces miren que no hay ningún problema que coloquemos una de más alta frecuencia, ella va a trabajar a lo que es. Entonces esta ha sido la explicación de la parte que instalamos ya más específicamente. Bueno, y por último les comento que también ya ensayé esta unidad de estado sólido tipo SATA de 1 TB con factor de forma 2280 en su puerto M.2 y les doy la razón que sí es compatible con ese tipo de unidades de estado sólido, también pues para que lo tengan en cuenta, que estas son más económicas que las NVMe. Bueno, ahora sí vamos con la conclusión, con lo que yo pienso de todo lo que hicimos, el resumen. Entonces, bueno, primero vamos a empezar por el almacenamiento. Ya nos dimos cuenta que en su puerto para la instalación de una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas tenemos instalado 2 TB, por tanto podemos colocar también un disco duro si nosotros queremos, hasta de 2 TB. No sé si soporte más, pero bueno, eso es lo máximo que alcanzamos a mirar. Entonces podemos colocar de 2 TB, de 1 TB, o si no de 500 GB, aunque los de 500 GB están un poquito escasos, ya casi no se consigue, y pues más económico sale comprarse uno de 1 TB, yo creería. En el puerto M.2 nos podemos dar cuenta que nos reconoce unidades de estado sólido tipo SATA y NVMe. Ahí ya depende un poquito más que todo del presupuesto, porque las SATA son más económicas y son rápidas, pero las NVMe son más rápidas todavía. Entonces depende de lo que se vaya a ejecutar en el computador. Como estos equipos por lo general tienen gráficas independientes, entonces se recomienda la instalación de una unidad de estado sólido NVMe para que vaya acompañado de todo, del procesador, de la memoria, de las gráficas, y hagan un conjunto y trabajen bien todos estos dispositivos. Ahí ya el almacenamiento depende de cada uno. Como se pudieron dar cuenta, yo le coloqué 1 TB, si quieren le pueden colocar 500 GB o 250, incluso hasta 128 GB si reconoce. Y por último, en cuestión de la memoria RAM, tenemos una memoria RAM integrada de 4 GB, entonces para acompañarla le podemos colocar otra de 4, como en este caso ya estaba, o le podemos colocar una de 8, de 16 o hasta 32. Aunque 32 es demasiado para un equipo. Por ejemplo, este equipo tiene un Core i5, entonces yo creería que máximo le podemos colocar entre 20 y 24, también es mucho. Ya de pronto con el Core i7, de pronto ya podríamos colocar esa capacidad en memoria RAM. Lo que sí hay que tener en cuenta es de que yo le coloqué una DDR4 3200, pero este equipo es compatible máximo hasta la DDR4 2400. Entonces las más altas frecuencias son más costosas para comprar. Por tanto se recomienda que si van a instalar una memoria RAM,
traten de ubicar la DDR4-2400, que son más económicas y son las que se adaptan mejor a este equipo. Entonces, para que también ese punto le tengan muy en cuenta. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, puedes indicarlo con un me gusta. Si te gusta este tipo de contenido, te puedes suscribir a este canal. Es gratis, no debes pagar nada. Y si tienes este equipo y gracias a este video le hiciste una modificación o la vas a hacer, coméntame qué tipo de modificación te gustaría hacer o cuál hiciste. ¿Qué tal te quedó? ¿Le aumentaste memoria RAM? ¿Le colocaste una unidad de estado sólido? ¿Disco duro? Bueno, entre otras cosas. Coméntame tu experiencia con la actualización de este equipo y conforme pues a este video. Entonces ya nos vemos en otro aporte más adelante. Que estén bien y chao.